caso de este paciente en mención, estábamos hablando que hay una alteración cardíaca. Y cuando se tomó esa placa y evidenciamos obviamente los factores de este paciente, empezamos a dilucidar una patología en específico que se caracteriza por varios componentes que ya se los voy a hacer mención. Entonces, inicialmente, y nosotros como clínicos, como oficios encargados de toda esa parte de vía aérea, tenemos el deber, por así decirlo, de controlar, mantener e informar de ese tipo de alteraciones. Este paciente sufrió en ese momento de un SDRA, que en algún momento se los había mencionado como un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cómo diagnosticamos este tipo de patología a partir de la clínica del paciente? El SDRA, acorde a los criterios de Berlín, lo clasificamos a partir del trastorno de oxigenación dado por la PAFI, que en este paciente está en una secuencia severa. Lo calificamos por criterios radiológicos, en la cual se evidencia una ocupación alveolar, que en lo que antes se denominaban los criterios de Murray, genera una ocupación alveolar de 4 cuadrantes. Ya les explico qué es eso. Cuando nos referimos a cuadrantes, hacemos una división literalmente de los pulmones en 4 partes. Entonces, tenemos ocupación en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. ¿Listo? Adicionalmente a eso, debemos hacer la denominación del tipo de edema que se está presentando. Este tipo de alteración se genera cuando hay un edema de carácter no cardiogénico. ¿Listo? ¿Por qué no cardiogénico? Acordémonos que es diferente que el corazón, por un imbalance en cuanto a sus fracciones de eyección y a los volúmenes que puede eyectar, genere una extravasación del líquido a nivel de ese pulmón. En este caso, puntualmente, esta patología se genera un edema, pero no por el componente cardiogénico, sino por un exudado o un trasudado directamente en el factor o en el alveolo, por así decirlo. ¿Por qué es importante que ustedes reconozcan esto, chicos? Porque el SDRA es la característica clínica que tuvimos que evidenciar en los pacientes con COVID. Y es un síndrome bastante particular que nos genera este tipo de alteraciones, pero que su manejo no es tan sencillo. ¿Listo? Ya por último, el último criterio y más a manera de conocimiento, vamos a poner acá 1, 2, 3 y 4, corresponde al tiempo. Generalmente este tipo de cuadros es de aparición secuencial, por así decirlo. Sin embargo, en este paciente ocurrió en un lapso de 24 a 48 horas. Y generalmente en esto lo describen que dura casi una semana. Pero entonces, este paciente cumplía con 3 criterios principales, por lo cual se le hizo la denominación de un SDRA. Pero bueno, eso es más de manera académica y para que ustedes también vayan identificándolo, porque este tema del COVID va a durar varios tiempo y probablemente ustedes deban también hacer atención en algún momento a pacientes con ello. Es igual que esas gripas de la H1N1. Generan una alteración, entonces se tuvo la pandemia, pero hoy en día todavía seguimos viendo casos positivos con esas alteraciones. Bien, chicos, van a ser las 10. Tómense un descanso hasta las 10:05
y continuamos con el tema. Bueno, Profe, qué pena, ¿me puedes repetir lo del tiempo, porfa? generalmente lo que se establece acorde a Berlín es que va a haber una evolución secuencial durante un tiempo aproximadamente de una semana. Eso es lo que determina el criterio. ¿Qué pasó en el paciente? Que se generó de 24 a 48 horas, pero esto fue secundario a las patologías de base que tenía, porque él tenía una alteración cardíaca, inmunológica y una EDA que condicionaba directamente sus respuestas. Gracias, profe. Con gusto.